Hola, buenas. Vamos a ver la solución del control número uno de Excel. En la primera parte, en la hoja producto, se nos pide primero, utilizando funciones, calcular el stock disponible del producto considerando registros futuros. Voy a copiar estas preguntas, las voy a pegar acá para que podamos ir desarrollando paso a paso lo que se nos pide. Entonces, pregunta uno, utilizar funciones para calcular el stock disponible del producto considerando registros futuros. Para el stock tenemos que considerar las unidades que se han comprado y las unidades que se han vendido. Por registro futuro significa que tenemos que considerar números que se puedan ir escribiendo hacia abajo. El límite es el que ustedes estimen conveniente. Para ello podemos utilizar o no definición de nombre. Vamos a solucionarlo sin la definición para que vean de una forma mucho más simple. El stock es la suma de las unidades compradas, vale decir esto, y para hacer registro futuro, en vez de sumar, voy a indicar que sume hasta la fila 1000. Cierro paréntesis y ahora resto la totalidad de las unidades que se han vendido y también eso lo voy a dejar extendido hasta la fila 1000. Cierro paréntesis, le doy enter y allí tengo el stock disponible, 15 unidades. Luego, para calcular las ventas, tengo que considerar las unidades vendidas y el precio unitario. Para ello, voy a utilizar la función suma producto, en donde la primera matriz van a ser las unidades, que también las voy a dejar extendidas hasta la fila 1000 para que considere los registros futuros que se me solicitan, punto y coma, y la segunda matriz será el precio unitario, también extendido hasta la fila 1000. Le doy enter y listo. Ahora hago lo mismo, pero con los costos. Las unidades, que también quedan extendidas hasta la fila 1000, punto y coma, y el precio unitario de compra, que también va a quedar extendido hasta la fila 1000. Cierro paréntesis, enter. Y finalmente la utilidad son las ventas menos los costos. Esto lo voy a dejar expresado en signo peso y ahí está. Finalmente se me pide realizar el ajuste de la anchoas columna. Para ello, selecciono la totalidad de columnas con datos, posiciono el cursor entre medio de dos columnas en la parte superior y cuando tengo esa doble flecha negra, hago doble clic con el botón izquierdo y listo. Con esto tenemos resuelta las preguntas de la hoja producto. Ahora se nos pide completar la hoja encuesta destino. Para ello se nos pide completar la tabla muestra usuario con la información de la hoja encuesta destino y también los viajes entre comunas. Para eso, si veo resumen, se me está pidiendo comuna de destino, comuna de origen, hora inicio, hora fin. Y finalmente acá, cuántos viajes se iniciaron y finalizaron en este respectivo cruce de comunas. Para la primera parte, vamos a utilizar la función buscar-b, en donde yo puedo indicar manualmente el indicador de columna correspondiente al campo o combinarlo con la función buscar-h, que es lo que haré en mi caso. Para ello, en encuesta de destino me tengo que asegurar que el campo persona esté antes que las otros. Si yo veo, es correcto, persona está antes que los campos que se me están solicitando. Para ello, voy a insertar una fila acá y voy a agregar el número correspondiente al indicador de columna a partir de la columna de persona. Voy a realizar una definición de nombre con los títulos primero, que se va a llamar la definición nombre ED, correspondiente a las iniciales de encuesta destino, guión bajo títulos. Hago lo mismo ahora con la data correspondiente a las columnas desde persona. Y a esto le voy a definir como nombre ed de encuesta destino guión bajo data guión bajo persona. Le doy enter. Voy a resumen encuesta destino. Voy a utilizar la función si.error porque yo no tengo certeza de que todas estas personas estén en la base de datos. En donde el argumento valor de si error va a ser la función buscar b.
en donde el valor buscado es la persona, y como esta fórmula yo la voy a replicar hacia abajo y hacia el lado, tengo que dejar fija la columna. ¿Por qué la columna? Porque los distintos roots que se me dan acá están escritos a lo largo de la columna A. Comparten la columna, por eso la columna es lo que queda fijo. Punto y coma, matriz. Esto lo voy a buscar en ed data persona. Punto y coma. El indicador de columna lo voy a obtener con la función buscar h, en donde el valor buscado va a ser el nombre del campo. Y aquí dejo fija la fila, porque los distintos campos que se me están pidiendo aquí están escritos a lo largo de la fila 2. Punto y coma, matriz, esto lo voy a buscar en ed títulos, punto y coma. El indicador de fila será 2 porque en la primera fila estaban los nombres de los campos y en la segunda el número que yo ingresé manualmente, punto y coma, y la coincidencia va a ser exacta. Cierro paréntesis, punto y coma, y ahora paso al argumento rango de la función buscar b, en donde también será falso porque me interesa el root de esta persona en específico y no de otra. Cierro paréntesis, punto y coma, y el valor si error es el dato que yo quiero que figure en caso de que el root no se encuentre registrado en la ed data persona. En mi caso será s slash r, que sería sin registro. Le doy enter, replico hacia el lado, luego hacia abajo, voy a darle formato, esto que aparezca con formato de hora, y ahí está. Por si acaso, vamos a agregar aquí que S slash R, que no apareció, pero si hubiese aparecido, significaba sin registros. Ahora vamos a completar la tabla de viajes entre comunas. Para ello es básicamente contar cuántas veces se genera la combinación entre la columna de origen y de comuna de destino, estación central y que al lado diga estación central, Maipú y que al lado diga Maipú, como me ven aquí. Para ello, voy a definirle nombre a estas dos columnas. Una se va a llamar ed-comuna origen y la otra se va a llamar, perdón, esta otra se va a llamar ed-comuna destino. Igual, la función que emite contabilizar cuántas veces ocurre esta coincidencia es la función contar si conjunto, en donde el rango del criterio 1 hace las columnas asociadas a los datos de comuna origen, que se llama ed comuna origen, punto y coma, y el criterio sería el nombre de la comuna que tengo aquí. Como esta función la voy a replicar, dejo fija la columna, porque estación central, Maipú, estas comunas que yo veo aquí en comuna origen, están escritos a lo largo de la columna B. Punto y coma, a rango criterio 2 sería la data correspondiente a la encuesta de comuna destino, y eso se llama ed comuna destino. Punto y coma, el criterio sería el nombre de la comuna, voy a dejar fija la fila, cierro paréntesis, enter, replico mi función y allí tengo completada esta tabla de comuna destino. Ahora vamos a proceder con la hoja de ventas. Vamos a copiar las instrucciones para que sea más fácil seguirlas acá. Entonces, lo primero que se me pide es calcular el monto de las ventas totales de cada agente durante el bimestre. Enero y febrero, eso es básicamente la suma de estas dos celdas. Replico. Y allí está. Siguiente pregunta. En la columna clasificación debe figurar la clasificación de cada agente dado su desempeño según los parámetros de la tabla 3 de la hoja parámetros. Como la hoja parámetro, tabla 3, aquí está. Recuerden que todo lo que está aquí es informativo, por lo tanto yo puedo modificar la estructura de la tabla para poder utilizarla. Como quiero hacer una clasificación según rangos,
vamos a modificarla y vamos a agregar algo aquí que se va a llamar tramo Excel, como lo hemos visto en clase, que significa esto, transformarlo en una semántica entendible por Excel. Para ello, vamos a escribir el límite inferior de cada tramo, 15 o 0, luego sería 15 millones 1, y finalmente mayor a 50 millones sería 50 millones 1. Esto, a esto nosotros le vamos a realizar una definición de nombre que se va a llamar P, la inicial de hoja parámetro, guión bajo tabla guión bajo 3, porque estos datos corresponden a la tabla 3. Le damos a aceptar. Columna 1 está el tramo Excel, columna 2 está la comisión y en la tercera columna está la clasificación. Por lo tanto, para la clasificación sería igual buscar B, valor buscado, el monto del bimestre, porque en función a ese vamos a clasificar, punto y coma, la matriz sería P, tabla 3, el indicador de columna es 3 porque allí mencionamos que estaba el dato de la clasificación, punto y coma, y como estamos haciendo una búsqueda según rangos, la coincidencia va a ser aproximada. Cerramos paréntesis, enter, replicamos, y allí tenemos nuestra clasificación realizada. Ahora se nos pide, en la columna comisión pagada, indicar monto en dinero a recibir por cada ejecutivo, sabiendo que esta es sobre el monto en pesos del bimestre y considerando también la información de la tabla 3 de la hoja parámetros. Por lo tanto, esta tabla la vamos a utilizar para obtener el monto de la comisión y ese porcentaje lo traemos multiplicando por el bimestre. El porcentaje lo obtenemos con igual, buscar B, valor buscado, el monto del bimestre, punto y coma, la matriz sería P, tabla 3, punto y coma, el indicador de columna sería 2 porque en la segunda columna está el monto de la comisión, punto y coma, y al tratarse de una búsqueda por tramo sería coincidencia verdadero. Cierro el paréntesis y con eso a función buscar B yo estoy obteniendo el monto el porcentaje de la comisión. Pero como me están pidiendo el monto en dinero, significa que ese porcentaje lo debo de multiplicar por el monto del bimestre. O sea, el resultado de la función buscar B lo multiplicamos por G3, que es donde está el monto del bimestre. Le damos Enter, replicamos y allí tenemos el monto de la comisión pagada. Finalmente, se nos solicita que en las columnas de enero y febrero apliquemos formato condicional que permita identificar el mejor y el peor rendimiento. Para ello, en la parte aquí inferior, vamos a escribir dos columnas donde vamos a indicar que, por ejemplo, el color verde y en otro vamos a poner el color rojo. Una significará el mejor mes y otro, perdón, el peor valor o el valor más bajo, y esto lo rectifico, es el valor más alto. Para ello, identifico cuál es la primera celda que podría cambiar de color. En este caso es el primer registro correspondiente a enero. Me voy a formato condicional, me voy a nueva regla, o para ingresar voy a nueva regla, o administrar regla, para ingresar ambas en simultáneo. Y aquí selecciono nueva regla y digo, ¿qué sucede? Como vamos a hacer un análisis, pues vamos a la opción de utilizar una fórmula y aquí indicamos qué sucede si este valor es igual al valor máximo del monto del mes. Aquí vamos a indicar que la celda que nosotros vamos a estar evaluando, esta celda puede cambiar,
Un segundo. De nuevo. Esta celda la dejamos 100% libre. Es igual al valor máximo de esto, donde aquí vamos a dejar fijas las filas. Denme un segundo. Denme un segundo, tengo un problema con el cursor. Denme un segundo. Ya, aquí estamos de regreso. Entonces, nos tiene que quedar la condición de esta forma, en donde la celda a evaluar, E3, queda 100% dinámica porque vamos a evaluar los distintos valores, pero el tramo para considerar el valor máximo es desde la E3 hasta la E28 y aquí dejo fija la fila porque ese es el tramo que siempre voy a evaluar, lo que sí pueden cambiar son los meses. Por eso las columnas están sin signo pesos, porque primero vamos a evaluar enero, después cuando yo replique hacia el lado, tiene que ser capaz de evaluar en base a febrero. Como indicamos valor máximo, vamos a indicar que el formato para esto, en caso de producirse, sería una celda de color relleno verde, que fue el valor que nosotros indicamos abajo para el máximo. Le damos a aceptar. Ya repetimos los pasos para indicar qué sucede en caso ahora de que nosotros queremos trabajar con el valor mínimo, donde sería, repetimos los pasos, esta celda que va a quedar 100% libre. ¿Qué sucede si es igual al valor mínimo del mes? En donde aquí vamos a dejar esto, vamos a dejar libre, vamos a dejar fijas solamente las filas, por lo mismo que comenté anteriormente. Y el formato para el valor más bajo sería una celda de color rojo. Le damos a aceptar, aceptar. Y ahora para replicar el formato, replicamos esta celda hacia el lado, hacia febrero, soltamos. Y aquí en opciones de autorrelleno indico que solamente quiero copiar el formato, no el valor de la celda. Repito la acción hacia el resto de los valores de los meses e indico que solamente quiero rellenar el formato. Con esto logro identificar el valor más alto y más bajo por mes. Ahora, para finalizar, tenemos que responder a la pregunta de, en la columna comisión pagada, identifique con formato condicional aquellas comisiones que se encuentren por sobre el 10% del total del periodo. El total del periodo sería la sumatoria de todos los valores del bimestre. Para ello, utilizamos nuevamente el formato condicional dinámico. Vamos a escribir aquí como mayor al 10% del total. Y lo que sea mayor al 10% del total, vamos a indicarlo con una celda de color amarillo. Entonces vamos a decir nueva regla con fórmula y vamos a indicar, es esta celda, la dejamos 100% libre porque vamos a evaluar todas las otras celdas, por eso tiene que esto tiene que ser capaz de cambiar. Es mayor o igual a la sumatoria, y aquí vamos a escribir un paréntesis, es igual a la sumatoria de todos estos valores, pero el 29. ¿Ya? Y esto lo dejamos 100% fijo porque ese es el monto que yo siempre quiero evaluar. Si esa sumatoria, a nosotros le vamos a calcular el 10% y cerramos. Entonces nos está aumentando. ¿Es G3 mayor o igual al 10% de esta sumatoria? Le damos Enter y vamos a indicar
que en caso de que se cumpla esa condición, el formato a celda va a ser relleno de color amarillo. Le damos a aceptar, aceptar, replicamos la celda y en opciones de autorrelleno indicamos que solamente queremos copiar el formato. Y allí tenemos que solamente dos celdas son mayores al 10% del total. Con esta pregunta finalizamos la totalidad del cuestionario de nuestro control.